Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que en esta hermosa mañana de Domingo de Ramos estén todos gozando de plena salud, de amor, de paz, y pidiendo que en este momento que vamos a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, estén todos ustedes con ese terreno, con esa tierra lista para que la semilla de Dios caiga. Y como siempre, pues, que de esos frutos que Dios pide de nosotros. El día de hoy vamos a meditar un evangelio bastante largo, pero muy largo, que es el único del año que por estas fechas pues siempre se hace. Y pues les pido paciencia, sobre todo porque sí está bastantito largo, con casi 2 capítulos. Pero la palabra de Dios nunca nos debe de cansar. Este es el alimento del cuerpo, y el día de hoy vamos a meditar esas palabras que con cuánto amor Jesús llevó todo esto por amor a ti, por amor a mí. Y para hacerlo, mi querido hermano, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas para que sea Él el que nos dé esa fragilidad de sentimiento y poder hacer nuestras estas palabras, que este mensaje penetre en nuestro corazón, porque en realidad es de pensar, es de verdad acompañar a Jesús en el sufrimiento que Él tuvo, con el único interés de amar. No hay otra palabra que pueda describir lo que Él hizo, sino es por amor. Todo lo hizo por amor, por ti y por mí. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre, en esta hermosa mañana te hacemos la invitación que vengas a nuestras vidas con ese fuego calentador que tú tienes para nosotros. Ven, Espíritu Santo, y recorre todos los sentidos de nuestro cuerpo en esta hermosa mañana que tú has creado para nosotros. Sobre todo, Espíritu Santo, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que este mensaje podamos meditarlo, podamos el día de hoy sentir en carne propia lo que Jesús hizo por nosotros. Espíritu Santo, tú que eres Dios, permanece en nosotros. Purifícanos y santifícanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 y capítulo 27 al versículo 66. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús le contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y le prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús
se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes serán esta noche, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decir: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni 1 hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12.
Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y Él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tiene que cumplirse las Escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el momento del Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué dicen ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes:
Este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los de Galilea. Se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron, lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo trazaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que nada conseguía, nada,
sino que más bien aumentaba el alboroto. Pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: ustedes responderán por la sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso sobeber. Oh my God. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, libérate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él diciendo: has salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo: yo soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso.
Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaba allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen una guardia, vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la verdad que en este evangelio no hay mucho que meditar porque estas pues prácticamente se explica solo. Pero es tremendo ver hasta dónde llega el odio. Cuando se le tiene rencor, cuando el odio sobrepasa los niveles que un ser humano puede soportar bajo conciencia sin hacer daño, es capaz de cualquier cosa. Aquí lo acabamos de ver al final de la lectura, que ya Jesús muerto les seguía siendo un estorbo. Esto es tremendo, de verdad esto es tremendo. Aquella palabra, aquel dicho que dice que muerto el perro se acabó la rabia, pero imagínense en este caso, qué tremendo que hasta dónde llegó la ceguera del odio, de que cuando Jesús les dijo que iba a resucitar, ellos reaccionaron en ese momento y querían asegurar a toda costa. Esto no es meditar el poder de Dios. Si Dios es capaz de toda cosa, nosotros lo sabemos de sobra. El poder de Dios nos hace a nosotros ver las maravillas, pero estas personas, ¿cómo reflejaron el odio? Los judíos que planeaban matar a Jesús desde el principio, ellos tomaron en algún momento la iniciativa de hacer que uno de sus apóstoles cayera. Y por supuesto, cayó el más débil,
Judas. Judas por la ambición al dinero. Judas no le importó traicionar a su maestro. Mi querido hermano, esto también es para pensarlo cuando nosotros abrimos nuestra boca en falso, con el deseo de hacer daño, con la conciencia que esa palabra va a hacer destrozos en otra persona, que podría llevarlo a una cárcel, que podría llevarlo a un problema de lo máximo. Esta es la capacidad que nosotros tenemos de actuar por maldad. Pero claro está, como dice la carta de Santiago, el hombre ha sido capaz de gobernar todas las fieras de la tierra y las fieras marinas, pero hay algo que no podemos gobernar, que es nuestra lengua. Qué triste, qué duro. Pero vamos a dejar esa maldad por un lado y nosotros vamos a enfocarnos de verdad en el poder que Jesús tiene y el poder que Dios tiene con nosotros. Porque Él nos hace amados, Él nos hace sentir únicos. A eso nos vamos a enfocar. Y me gusta esta frase cuando Jesús manda a sus discípulos a la casa de un hombre que no le da nombre, sino que solo le dice a casa de tal persona. Esa tal persona podría ser tú, podría ser yo, donde Jesús quiere entrar a cenar contigo y conmigo. ¿Por qué no abrirle la puerta a Jesús? ¿Por qué no dejar que cene con nosotros? ¿Por qué no dejar que se quede con nosotros? No solo en la Pascua, sino toda la vida. Si la única intención de Jesús es que lo amemos, que lo sigamos, que no lo traicionemos, que no lo neguemos. Eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Jesús pide de nosotros. No hay que ser cobardes. Hay que pararnos bien y reconocer lo que Jesús hizo por nosotros y no traicionarlo. Claro está, somos humanos y vamos a caer, pero así como Pedro vamos a reconocer y nos levantamos de nuevo para decir que no tenemos a dónde ir si no es con Él. Este evangelio es de verdad impactante. Nunca me imaginé tener esa oportunidad de leer este evangelio tan hermoso. Y Jesús nos pide a nosotros, te pide a ti, me pide a mí, le pide a todos los que lo quieren, a todos los que lo siguen, a todos los que creen en Él y le creen a su palabra, que oremos, que estemos despiertos, porque recuérdense, el enemigo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos de mantenernos despiertos y en oración. Si hacemos eso, las puertas van a estar cerradas para los chismes, van a estar cerradas para los malos comentarios, y en nosotros solo va a habitar Jesús y el Espíritu Santo. Eso es la invitación de Jesús. Oren y velen, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Esas palabras me gustan de Jesús y vamos a ponerlas en práctica en el nombre de Jesús. No podemos nosotros, vamos a hacer de cuenta que Jesús ha caminado con nosotros toda la vida, y en el primer movimiento que miramos que Jesús es sorprendido o es acusado o es maltratado de alguna manera, nosotros nos apartamos
esto sucede cuántas veces en nuestras comunidades cuando de repente a la persona que está siendo líder es atacada, es perseguida, es calumniada, es maltratada. Los que estaban con él hace unos momentos, en ese momento se apartan también. ¿Dónde quedó el apoyo? ¿Dónde quedaron las falsas promesas? Y hoy Jesús nos hace esa invitación, no como sus discípulos que todos huyeron y lo dejaron solo. Nosotros vamos a mantenernos unidos, porque cuando nos unimos a orar, a hablar de la palabra de Dios, nadie, escúchenme bien, nadie tiene permiso de entrar ahí si no es Dios, si no es el Espíritu Santo, si no es nuestra Madre la Virgen. Nadie más puede entrar en ese lugar. Pero para eso tenemos que soportarnos unos a otros, aún con nuestros defectos, aún con nuestras debilidades, fortalecernos unos a otros. Mis queridos hermanos, quisiera hablarles toda la tarde de este evangelio, pero de verdad, este evangelio nos está hablando del día de hoy domingo y nos va a seguir hablando de los próximos días venideros. De verdad que esta palabra de Dios te lleve a meditar lo que Jesús hizo con cuánto amor por ti y por mí. Ese calvario que Él soportó, lo hizo, no solo para unirnos en amistad con nuestro Padre Dios, sino que para hacernos amigos de Jesús, hacernos coherederos del cielo. Que el Señor Jesús habite en tu corazón y permanezca en ti, hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.